lo más importante de todo, lo más interesante, es basarse en tres aspectos fundamentales. La epidemiología, como ven ahí, las formas de transmisión, cómo se transmite, de qué manera uno las puede adquirir, y después la parte de diagnóstico que ustedes tienen poco, porque en realidad vamos a hacer hincapié más que todas las demás porciones, y la parte de diagnóstico vamos a hablar un poquito para hablar de la parte microbiológica. Miren qué sencillo que es, como este dibujo. Tan sencillo que si uno lo ve de un lado parece que hay 4 aristas, acá, si uno lo ve del otro lado parece que hay 3. Yo casi siempre veo de este lado, para mí siempre un poquito más es mejor, así que así se los voy a mostrar a ustedes. Pero no se pongan mal si lo ven distinto, porque en realidad se puede interpretar de diferentes maneras. ¿Qué es lo más importante de entender de enfermedad endémica? Yo les puedo pasar la clase, es bastante pesada igual. Capaz que se la puedo pasar tipo PDF, me mandan un WhatsApp y se la paso para que la tengan. Pero fíjense esto, que es síndrome febril agudo inespecífico. Es importante que ustedes entiendan lo que es esto, que es una fiebre aguda, pero que tiene menos de 7 días de duración y que no afecta ni las vías aéreas superiores, es decir, no tiene faringitis, no tiene exudado pultáceo, no tiene pus en la faringe y no tiene nada definido. Es decir, una persona que viene con fiebre, con cefalea o dolor de cabeza, con dolor muscular o mialgia, pero que no sabemos de dónde viene ni lo podemos constatar y estamos dentro de los primeros 7 días. Es decir, ese paciente o esa paciente que viene no tiene esta fauces, no tiene esta garganta, no tiene estas amígdalas llenas de pus, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, tiene dolor muscular, a veces dolor articular, pero no sabemos de dónde viene. Recuerden que me pueden interrumpir cuando quieran. Y es bastante impreciso, es bastante indeterminado, es difícil, por eso es inespecífico. No es que uno sea, que a uno le cueste, es que en realidad que a uno le cueste porque no le ve, es que a uno le cuesta porque es difícil pensar y hacer el diagnóstico. ¿Qué les digo siempre? Grábenselo de una manera sencilla. Yo les digo lo siguiente, si uno se remonta a los años pasados, a épocas pasadas, a otros momentos, fíjense que en el año 22 estuvo la temperatura elevada más alta, valga la redundancia, que se ha podido ver en todo el mundo en el año 1922. Fíjense, 57 grados y medio. La temperatura más baja en el 83. La mayor velocidad del viento en Washington fue determinada en 372 kilómetros por hora. Miren la presión atmosférica en Rusia en el 68. Miren el bloque de granizo más grande. Podríamos seguir así. Lo que quiero decir es que existieron fenómenos climatológicos hace cientos de años. La diferencia que tenemos hoy, y se las cuento porque en las enfermedades endémicas tiene mucho que ver, es que ahora hay cambios sostenidos más que extremos del clima. Hay cambios que se han de a poco producido y son sostenidos, y eso ha cambiado el ecosistema, y al cambiar el ecosistema, las enfermedades endémicas se han visto favorecidas. Obviamente, si tenemos en cuenta la industrialización excesiva, la generación de industria, el aire, el suelo, y sobre todo esto, que es la industria del plástico, que ustedes la ven ahí muchas veces a la vera de los ríos o en el mismísimo mar, ¿no? La tala indiscriminada de árboles que ha destruido el pulmón y está destruyendo el pulmón del Amazonas, con todo lo que esto genera, con todo lo que esto genera como impacto en el cambio de temperatura, en la destrucción del mundo y en la producción eh, de condiciones cada vez más proclives a profundizar el, el efecto invernadero de una manera totalmente anómala. Entonces la temperatura, como digo, empieza a aumentar. No es que uno vaya a ver grandes variaciones extremas, sino que se van produciendo pequeñas variaciones sostenidas a lo largo del tiempo que están generando situaciones proclives para que empiece a producirse unos fenómenos que es la expansión de algunos vectores, de algunos insectos, y de algunos animales que producen enfermedades endémicas. Entonces vamos a la primera. Rápidamente les comento la primera. Todos saben que es esto, y si les pongo el sonido que impresiona un poquito más, es una rata asomando por cualquier lugar, porque ustedes saben que las ratas tienen una capacidad de adaptación impresionante y que también transmiten enfermedades, y que transmiten enfermedades eh, en nuestro territorio y en un vasto territorio del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque son
totalmente cosmopolitas, viven en cualquier lugar, son fácilmente adaptables. Ellas se pueden adaptar a cualquier situación, porque tiene una parte, un esqueleto flexible que les permite ese viejo axioma que dice si pasa la cabeza, pasa el cuerpo, es verdad. En la rata pasa la cabeza y pasa el cuerpo, tiene un esqueleto hiperflexible, son omnívoras, pero adoran las comidas calóricas. Adoran las comidas calóricas. Ustedes saben que las ratas tienen que elegir de la mesa de su casa, porque tiene una rata y ustedes no conocen, hay una ratita y no la vieron, ella va a elegir lo más calórico. Si tiene que elegir algo que quiere seguir comiendo y se va haciendo de día y la gente se va levantando y por lo tanto las ratas se retiran del ambiente, lo que hace es orinar el lugar donde está la comida y la comida misma y retirarse para dejar una señal de dónde estuvo esa comida. Lo peor de todo es que uno no siente la orina de la rata, solamente ellas la pueden sentir. Fíjense la capacidad que tiene. Eso sí, son bastante sedientas, son excelentes nadadoras, 72 horas de autonomía. Esto es como si le cargan el tanque y el auto les dura 72 horas andando, andando y andando. Tienen hábitos noctámbulos, les gusta mucho la noche. Si viene una rata de día en su casa, no se alegren tanto porque significa que hay muchísima cantidad cerca, no suelen estar de día. Tienen como práctica aceptada y totalmente permitida el canibalismo, se podrán quedar sin cualquier cosa menos con hambre, por lo tanto, si no hay nada que comer, se comen entre ellas. En un año una hembra puede gestar hasta 100 crías y bueno, pueden comer hasta el 10% de su peso en un día y defecar 25.000 veces por año. Digamos, fíjense los cambios climáticos, la generación de nichos ecológicos más proclives a que estos animales puedan sobrevivir y nosotros en el medio tomando contacto para poder generar algún tipo de enfermedad o infección. Bien, entonces les cuento una historia real. Vamos a hablar de 3 o 4 enfermedades endémicas, una de ellas transmitidas por roedores, entre otros animales, porque también, por supuesto, lo transmite la vaca, el perro y demás, que es la leptospira. Esto es una foto real del puente Rosario Victoria. La mayoría de ustedes no lo recordará, pero en el puente Rosario Victoria hubo una época posterior a la quema y entre la quema de los campos y de los humedales y demás. ¿Se acuerdan que hubo mucho problema por las quemas de los pastizales? Hubo una época donde con el auto iba pisando las ratas por el camino. Y uno decía, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una época, si ustedes se fijan acá, este es el dorado, esto que ven acá es la cola de la rata, foto real del río. A los peces les gusta mucho comer roedores, miren cómo se ve acá. Era tanta la población de roedores que se podían observar estas imágenes. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Les traje este ejemplo donde hubo una gran cantidad de casos de leptospirosis porque la orina de la rata puede estar contaminada con la leptospira, ahora la vamos a ver, y la rata eliminarla, como así también la vaca, como así también el perro, y no enfermarse los animales, porque están totalmente acostumbrados, o sea, su organismo y su sistema inmune ha logrado sobrevivir a lo largo de toda la historia de la humanidad a este tipo de patógeno, se ha acostumbrado, adaptado y por lo tanto no sufren la enfermedad, pero sí eliminan crónicamente la espiroqueta, que es la leptospira. ¿Qué pasó en este caso? Se quemaron las islas. Saben que las ratas, los roedores, tienen no un ciclo menstrual, tienen un ciclo estral. El ciclo estral es estacional. ¿Qué significa? Que las ratas van a ovular, los roedores van a ovular, las roedores van a ovular, dependiendo si hay machos y si tienen alimento. Si no hay machos y no tienen alimento, no lo van a hacer. No es como el ciclo menstrual que es periódico en seres humanos. Para los roedores no es así. Entonces, ¿qué pasó? Se quemaron los pastizales, los roedores se quedaron sin alimentación, sin poder alimentarse, y cuando empezó a crecer nuevamente todo el pastizal, comenzaron rápidamente a alimentarse y acortaron el ciclo del estro. ¿Se entiende? Empezaron a encontrarse con mayor cantidad de alimento y con mayor cantidad, obviamente, de población de machos. Las ratas acortaron su ciclo del estro y en vez de ovular, pónganle una vez cada 10 días, lo hacían una vez cada 5 días. Y rápidamente se reproducían, porque esto hace la naturaleza. Y esto fue lo que pasó, y esto generó un aumento indiscriminado del número de roedores y, por supuesto, un aumento indiscriminado del número de casos de leptospirosis que hubo en toda la región del litoral. Como les decía, la leptospira
Ustedes lo van a estudiar. Esto no voy a ahondar tanto en lo microbiológico, porque están todos los libros. Yo creo que ustedes lo entiendan nada más. Tiene una familia, tiene un género, tiene una especie, y esta especie tiene diferentes huéspedes naturales que la van a albergar y diferentes serobares. ¿De acuerdo? Fíjense, en los perros y en los roedores existe la icterohemorragiae. Comparten algunos huéspedes naturales, porque como yo les, la leptospira puede estar presente en diferentes huéspedes que contaminan el suelo con la orina y ese suelo, perdón, contaminan el suelo que siempre está en relación con el agua, con su orina, y el hombre toma contacto con esa agua infectada por esa orina y a través de las mucosas o a través de cualquier efracción que tenga el tejido, es decir, cualquier ruptura que tenga el tejido, esa leptospira puede penetrar y por lo tanto producir leptospirosis. Uno dice a veces, ¿dónde lo veo? Bueno, yo lo vi mucho en la inundación, por ejemplo, de Santa Fe, y veo casos esporádicos que a veces tienen una gravedad inusitada que puede terminar con la muerte, a veces son casos total y absolutamente leves, son síndromes febriles inespecíficos que pasan de largo, pero uno lo que tiene que tener en cuenta acá es lo que yo les decía, cambio climático, aumento de, la, de la acción del hombre sobre la naturaleza, presencia de animales o insectos que pueden transmitir diversas enfermedades y contacto del hombre con el ecosistema. Entonces uno dice, ¿cuál es la persona que más frecuentemente con estos animales y que puede infectarse con la leptospira? ¿Quiénes son? Los que están en el agua pescando, que muchas veces lo hemos visto, los que van a hacer actividades recreativas acuáticas, los veterinarios que están en contacto a veces con animales y también pueden infectarse. Es decir, uno tiene que buscar epidemiológicamente cuál puede ser el foco. Todo esto puede desembocar en un síndrome febril agudo inespecífico que habitualmente pasa desapercibido, pero muchas veces puede ser grave si uno no lo trata. ¿Cómo acuden estos pacientes? ¿Cuál es la semiología que presentan? Fiebre, cefaleas y mialgias. Fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular, con ninguna otra enfermedad que lo pueda explicar. Entonces, si uno lo tuviese en su consultorio, le podría, y lo sospecha, le abre la boca, le mira las fauces, no tiene nada, ausculta los campos pulmonares, no tiene nada, le hace una radiografía si quisiese, no tiene nada, no le arde cuando orina, no tiene infección urinaria y tiene esta característica, y es un pescador, un trabajador, un veterinario, una persona que vive en la isla, una persona que estuvo en una inundación y demás, tiene todo el derecho de pensar que puede estar infectado por la leptospira. Siempre les muestro el mismo ejemplo. Trabajadora de los arrozales en el norte de la República Argentina. Fíjense, le voy mostrando sobre la lepto. Calor, por lo tanto, condiciones propicias para el desarrollo de muchas de las enfermedades endémicas. Humedad, como ven, suelo húmedo, donde ha llovido, que no ha drenado correctamente porque son suelos que habitualmente son utilizados para el cultivo por una cuestión de producción y por lo tanto tienen mucho menos drenaje. Observen el pH que puede tener, generalmente pH alcalino, porque son suelos que por lo general tienen animales que defecan y alcalinizan y esto también permite el desarrollo de la leptospira. Y por supuesto, miren, sin calzado. Imagínense entre los dedos de los pies cómo puede haber grietas, cómo puede haber discontinuidad del epitelio y por lo tanto mayor factibilidad para que penetre el microorganismo y genere leptospirosis. Son condiciones dadas en determinados pacientes que nos tienen que hacer pensar de la presencia de enfermedades endémicas. Como les decía, humedales, animales que defecan, animales que generan pH alcalino del suelo. Fíjense, aguas que no se que no tienen correntada, eh, el hombre va al humedal, hace actividades acuáticas, va a pescar y tiene mucha más chance de tomar contacto con el patógeno. Y como les decía, si uno lo sospecharía desde la parte de diagnóstico, no les voy a hablar
mucho no los voy a marear, pero piensen. Una cosa es pensar en la patología, pensar en la enfermedad apenas ocurre, y otra cosa es pensar en la enfermedad pasada una cierta cantidad de tiempo. Si apenas ocurre uno la piensa, puede buscar el genoma de la bacteria, en este caso, usar la PCR para determinar si existe o no la presencia de leptospira, ¿de acuerdo? Y detectar su ADN. Y pasa una cierta cantidad de tiempo, la leptospira desaparece del torrente sanguíneo porque es eh, perseguida por el sistema inmune, y uno puede utilizar las inmunoglobulinas, la IgM si va a ser un diagnóstico más agudo, y la inmunoglobulina G cuando ha pasado un tiempo que la IgM desaparece. Concepto general, en toda patología endémica, en una primera parte uno puede detectar el genoma del patógeno mediante PCR. En una parte alejada de lo agudo, uno puede detectar las inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Eso es lo que más importante me quiero que se acuerden, y que al final o ahora cuando quieran me vayan interrumpiendo para darle un concepto global y general. Lo particular yo se los mando con la clase, como les dije, y ustedes lo ven y lo desmenuzan. Pasa lo mismo, fíjense, no los voy a aburrir contando porque es corto en realidad. Pasa lo mismo con esto. Esto es soja. Esto, perdón, es soja. Y esto que van a ver acá es ratón maicero. El famoso ratón maicero, el calomis, que lo que hacía era comer. Ratón maicero comía solamente o le gustaba mucho el maíz. Con el cambio en el perfil eh, de agroexportador, que incluía y pedía mucha cantidad de soja, se cambió el cultivo y se empezaron a generar numerosos cultivos de soja. Empezó a relegarse el maíz y otros granos. Entonces, el ratón maicero pasó a ser un ratón granívoro, porque yo les dije, acuérdense que los roedores se adaptan a todo, y este ratón maicero se adaptó a todo y empezó a comer todo, y por lo tanto comió también soja, y por lo tanto logró preservarse. Fíjense acá también cómo el ecosistema, aunque tenga un impacto negativo en un primer momento, los componentes del ecosistema se adaptan. El Calomis se adaptó y por lo tanto continuó con su vida y continuó alimentándose, y continuó siendo, como es hasta el día de hoy, el agente transmisor de la fiebre hemorrágica argentina. Porque aparte nosotros hicimos un montón de cosas en el medio. Vengo de vuelta a la parte epidemiológica. Desmalezamos. Desmalezamos incluso hasta fuera del campo, hasta la banquina de las rutas y de las autopistas. Y estos gatos de los pajonales, por ejemplo, dejaron de estar, y al dejar de estar, aumentó el número de ratones. Lo mismo nos pasaron con las lechuzas. Al destruir las banquinas y a ir más allá de los alambrados, destruimos la parte dura del campo, porque en realidad lo que hicimos fue sembrarla. Y ahí es donde están las guaridas de las lechuzas, y por lo tanto las lechuzas dejaron de estar. Y en consecuencia, obviamente, los roedores se multiplicaron, porque ellas son depredadoras de los roedores. Ni hablar de la destrucción de muchas víboras que no son venenosas, que también actúan eh, sosteniendo un número de roedores en un número lógico. Entonces, al ir destruyendo el hábitat natural de muchos de estos animales, fuimos dándole lugar a la hiperproducción de estos ratones, que están por lo general en las zonas eh, periurbanas, no están en la urbe, no están en la ciudad, están en las zonas periurbanas, lindera con los campos, y por supuesto están en los campos, y ha tomado contacto con los seres humanos y ha producido un aumento de la fiebre hemorrágica argentina, que empieza de la misma manera. Fiebre, cefalea y mialgias, un síndrome febril agudo total y absolutamente inespecífico, por ejemplo, en un trabajador rural que no está vacunado y que ha tomado contacto recientemente en el campo, que ha trabajado recientemente en el campo y que aparece después de unos días con síntomas y signos compatibles con fiebre hemorrágica argentina o cualquier otra patología. Fíjense cómo se transmite este virus, que vuelta a la clasificación microbiológica, es un arenavirus, acá está, son roedores crónicamente infectados, como pasaba con la leptospira. Ellos se han acostumbrado en el tiempo, genéticamente ya está descrito en su genoma
que van a poder infectarse los roedores de diferentes maneras, o por canibalismo, o por vía sexual, los roedores hablo siempre, ¿no? Pero que no van a desarrollar la enfermedad, sino que la van a eliminar por su saliva, por sus heces, por su orina sobre todo, y que eso en contacto con los humanos puede producir fiebre hemorrágica argentina. ¿Y cómo puede ser? Y bueno, si está trabajando en el campo, habitualmente es por aerosolización. Fíjense, porque no es esa figura que les traigo detrás, es esta que le pongo adelante, ¿no? Fíjense este trabajador rural en el medio de la cosecha, sin ningún tipo de protección, tomando contacto con todo lo que ha trillado, por lo tanto, si ahí había orina, excreta, saliva de roedores, o el mismo roedor que lo destruye la máquina, eso se puede aerosolizar y uno lo puede aspirar o puede tocarlo y tomar contacto con las mucosas y eso puede transmitir el arenavirus, que es el virus Junin, que es el que produce la fiebre hemorrágica argentina, y produce otra, no el virus Junin, sino otros virus, otros arenavirus a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, otro tipo de fiebre hemorrágica, la fiebre hemorrágica de Lassa, la de Ipi, la Ambapari, la Tacaribe, todo esto, diferentes primos hermanos que van a producir un cuadro similar, que es un síndrome febril agudo inespecífico, que en este caso puede evolucionar con sangrados, con hemorragias, con shock y con muerte. Fíjense nuestra área endémica, que a veces se la preguntamos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, algunos focos aislados, pero esa es el área endémica bien circunscripta, la tenemos acá nomás, acá cerquita. Y lo mismo, si uno quisiera hacer el diagnóstico en agudo, buscaría el genoma, buscaría con la PCR el genoma viral. Si ese diagnóstico lo va a hacer a lo largo del tiempo, quizá retrospectivo, pero no en la parte aguda, en la fase pasada de la aguda, fase más crónica, va a buscar los anticuerpos, igual que hablamos anteriormente para la leptospira. Fíjense, otro ejemplo, no sé si conocen la ratada, no sé si alguna vez escucharon hablar de la ratada, saliendo de la fiebre hemorrágica, ¿no? Y ahí se los escribí. Son en realidad desplazamientos de ratones que buscan alimentarse. ¿Tá? Ingresan a todos lados, galpones, viviendas, lo que sea. Y tienen la necesidad de alimentarse y por lo tanto son una fuente de infección si esos eh, roedores están infectados con algún virus o bacteria que pueda afectar al humano. Esto pasa habitualmente en el sur. Y cuando lo hacen, se retiran y por supuesto que orinan y defecan y que esa orina y ese excremento puede en algún momento, una vez que secan, con alguna corriente de viento, aerosolizarse. Aerosolizarse y como ven acá, nosotros lo podemos aspirar. ¿De qué le estoy hablando? Básicamente del hantavirus, que es transmitido por roedores silvestres. ¿Saben dónde lo vemos mucho? Yo les mostré acá el fenómeno de la ratada, pero esto se ve mucho en lugares cerrados, es cosmopolita, se encuentra en cualquier lugar, lo vemos mucho en aquellas personas que entran a algún sitio cerrado, que puede ser un altillo o un lugar donde se guardan herramientas, que está cerrado por mucho tiempo, entran, abren directamente la puerta, se meten y empiezan a buscar cosas y mueven cosas y abren la ventana y empieza a entrar viento y con eso se aerosoliza muchas veces el excremento, la orina de ratas o de roedores que estuvieron allí, lo aspiran y puede producir hantavirus. Les cuento, es bastante más frecuente de lo que ustedes piensan, es un síndrome febril agudo inespecífico y lo que tiene es que ustedes saben que hace pocos años tuvimos en el sur un brote de transmisión persona a persona. Siempre es roedor ser humano, pero hay una variante que es el virus Andes, que es un Hanta, por supuesto, que es un hantavirus, que puede transmitirse de persona a persona, que es lo que se observó en un clúster, en una población determinada y que alertó mucho al sistema de salud. Y también empieza lo mismo, fíjense que es siempre lo mismo. Hay un desequilibrio en el ecosistema, hay una situación epidemiológica, hay una condición proclive a que uno pueda tomar contacto con el patógeno y el animal. Está la presencia del síndrome febril agudo inespecífico, fiebre, cefalea y mialgias por lo general, ¿no? No sabemos de dónde viene,
miramos, no entendemos de cuál sería la fuente de contagio hasta que empezamos a indagar en la historia clínica y tenemos un foco epidemiológico, y en este caso podemos descubrir justamente un hantavirus, que les cuento, lo epidemiológico tiene mucho peso, perdón, le ponía acá, un peso importante, porque el hantavirus, si uno lo sospecha, a ver, el hantavirus en su fisiopatogenia afecta principalmente el hanta que tenemos acá al aparato respiratorio. Produce, entre otras cosas, escape de líquido, eh, y produce, a su vez, una progresión clínica de extrema rapidez que aumenta exponencialmente la mortalidad. Fíjense, yo le puse la figura de esta persona al lado del precipicio, porque si uno lo sospecha, lo que mejor puede hacer es llevarlo a la terapia y observarlo, porque este pasaje líquido puede afectar las vías aéreas y rápidamente producir la muerte de una persona. Siempre les digo, hay una tormenta de citoquinas, hay una afectación de la membrana alveolo capilar y del miocardio, hay pasaje de líquido a los alvéolos y, por supuesto, hay disminución de la hematosis y obviamente que hay asfixia. En 4 a 24 horas puede haber edema en el pulmón, shock y muerte. Miren, 4 horas el paciente, una radiografía normal. Pasada 4 horas, esta radiografía. Esto es una radiografía, obviamente nuestra, y es de un paciente con Hanta fallecido. Lo mismo, si uno quisiese hacer diagnóstico en el agudo, buscaríamos el genoma, haríamos PCR. Si uno quisiese hacer diagnóstico retrospectivo o en una etapa pasada de la aguda, deberíamos buscar las inmunoglobulinas. Si hay alguien que quiera preguntar algo, vuelvo a repetir: situación epidemiológica, presencia de desequilibrios del ecosistema, contacto del ser humano con el vector, presencia del síndrome febril agudo inespecífico, ¿sí? Y capacidad de desarrollar la enfermedad y por lo tanto sospecha. Les mostraba recién, y para seguir con este sistema, obviamente el mosquito Aedes aegypti, que tiene esas patitas y en el cuerpito esas famosas líneas plateadas, tan características que ya las conocen, y tiene la capacidad, como les muestro acá, de tomar contacto con una persona, obviamente, y picar, y una vez que pica, insertar el virus si es que estaba infectado, y si es que no estaba infectado ese mosquito, poder obtener el virus de una persona infectada. No sé si hay alguien levantó la mano, yo no veo porque estoy con la clase abierta. Puede hablar directamente, ¿eh? Ustedes siempre hablen, no hay problema. ¿De acuerdo? El mosquito, en este caso la mosquita, no el mosquito, porque es... Sí, adelante. Sí, Hay un mensaje en el sí. chat que dice: profe, no entendí lo que causa en el corazón el hantavirus, por las dudas. Ah, bueno, ahora lo volvemos para atrás con eso. Gracias, sí, Dale. díganme porque yo no lo estoy leyendo, por favor, ¿eh? Díganme porque yo no lo estoy leyendo. Después lo charlamos a lo del Hanta y el corazón, no hay ningún problema. Les decía que el mosquito, en este caso la mosquita, ¿por qué la mosquita? El mosquito macho no succiona sangre, pica al ser humano, solamente se alimenta de plantas. La mosquita sí lo hace porque necesita oviponer. Para oviponer necesita proteínas y las proteínas las obtiene de la sangre. Por eso la figura que están viendo acá, es en referencia a esa mosquita hembra. En realidad el macho es el que hace el ruidito molesto que uno se va matando, que está de noche y se empiezan los almohadazos o a los sopapos. Para poder distraernos, viene la mosquita y nos pica en otro lugar del cuerpo. Y se alimenta. Se alimenta para oviponer, pero también puede picar e insertar el virus. Siempre la Aedes aegypti. Y fíjense qué sencillo sería no tener Aedes aegypti, porque en realidad este es uno de los recipientes que hay que descacharrar, que son generalmente recipientes plásticos que se llenan de agua de la lluvia o que tienen agua de la canilla, que permiten que una mosquita desove y que los huevos se peguen en la superficie y que estén allí por el transcurso del tiempo que sea, y si hay humedad y si hay calor,
esos mosquitos, esos huevitos eclosionan, pasa la larva, pasa la pupa y se transforma en mosquito adulto. Todo esto lo hacen 7 a 10 días. Y después, una vez que nace el mosquito adulto, puede poner hasta 400 huevos en toda su vida, fíjense. Solamente podríamos terminar con esto cacharrando. Les comento que el mosquito, el Aedes aegypti, habitualmente pica en el crepúsculo, bien por la mañana y bien por la tarde, excepto que tenga mucho hambre. Y recuerden que es de hábito domiciliario, vive en el domicilio, puede este, volar 50 metros, 40 metros, 80 metros, o el viento lo puede llevar más, pero generalmente es domiciliario, peridomiciliario, y por supuesto que, como les decía, los huevos pueden estar allí, resistir a la sequía, y estos mosquitos pueden vivir entre un mes y un mes y medio, condiciones como las que tenemos ahora tranquilamente. Esta es una foto real de un recipiente que no han descacharrado. Fíjense la cantidad de pupas y larvas que se van transformando. En breve saldrán los mosquitos adultos que ya podrán picar. Muchos de esos mosquitos, si nacen de huevos infectados con el virus, ya nacerán con el virus y si pican ya podrán transmitirlo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ustedes saben que tenemos una gran cantidad de casos de dengue que tienen que ver con el calor y con la humedad y por supuesto con la falta de educación que hace que cada vez se críen más mosquitos Aedes aegypti que no solamente transmiten el dengue, por supuesto. Yo les decía, América Latina invadida por el plástico, invadida por estas imágenes, invadida por estas imágenes, procrean los mosquitos tranquilamente, pican y transmiten la enfermedad. Obviamente que si uno tiene en cuenta la urbanización de América Latina, lo que ha crecido y las condiciones muchas veces deplorables de vida que tenemos los latinoamericanos, esto obviamente atenta contra la mejora de las condiciones sanitarias y por supuesto que aumenta el número de casos de dengue y favorece también a que una pequeña proporción de la población pueda vacunarse, porque hoy tenemos la vacuna que es realmente muy cara y no está disponible, por lo tanto hay poca cantidad de personas que se vacunan, hasta ahora en Rosario aproximadamente 8.000, 9.000, que son las que pueden adquirirlo, y los demás estamos expuestos a la infección por el virus del dengue y otros más que ahora vamos a ver. Ni hablar que son millones y millones de casos en el mundo y muy poca cantidad de población la que se puede vacunar, y que el virus del dengue comparte 4 serotipos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4, que lo van a tener que estudiar. Los 4 han circulado por nuestro país. Hoy está circulando el DEN1 y el DEN2. El DEN2 es muy virulento y producen un síndrome febril agudo inespecífico, como ya les vengo explicando, y que puede pasar desapercibido, muchas veces es asintomático, pero ahora y cada vez más estamos observando casos que se complican con dengue hemorrágico y síndrome shock por dengue, que es el que lleva finalmente a la muerte. Y como les decía, la Aedes aegypti no solamente produce dengue, produce también otras enfermedades que tienen mucho que ver con dolores articulares, como es el chikungunya, y que también está presente en nuestro territorio, que también debuta como un síndrome febril agudo específico, pero que tiene dolores articulares muy prominentes que pueden sostenerse a lo largo de los días, meses e incluso años. Recuerden esto, el chikungunya puede terminar produciendo dolores articulares. Chikungunya viene de una lengua aborigen africana y significa el que se encorva por el dolor. Fíjense el dolor que produce. Como dengue significa ataque repentino por un espíritu maligno, porque aparece repentinamente. Este significa el que se encorva, del dolor articular que producen. Y de hecho, yo he visto chikungunya con personas con 2 o 3 años con dolores articulares tomando y tomando medicación, transmitido también por el mosquito Aedes aegypti. Y otro que viene, obviamente, es el virus Zika, que también produce síndrome febril agudo inespecífico y que también lo tenemos en las Américas. Fíjense qué fácil que sería terminar con el mosquito. Con el mosquito como este. Se los puse solamente porque este es el dedo de una amiga. Este es un mosquito que también es una Aedes, pero que no está pintado en su lomo. Tiene otro nombre, no es una Aedes aegypti, se llama Aedes albifasciatus, y se los traje por lo que ustedes están escuchando ahora, que es la encefalitis equina, el transmisor de la encefalitis equina, que quiero que sepan ustedes que ya tenemos casos que vemos en el hospital y que de a poco se va haciendo más común.
también transmitida por un mosquito y que también comienza con un síndrome febril agudo inespecífico. Conclusión, para ir terminando. Vectores, desequilibrio del ecosistema. Vectores no son noción de foco epidemiológico. Nadie va a tener enfermedad por dengue si hace 20 grados bajo cero, por ejemplo. Noción de foco epidemiológico. Síndrome febril agudo inespecífico. Diagnóstico con PCR buscando el genoma en un momento, al principio, y con las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos, en la parte más crónica. Esto no es para ustedes, lo pasamos. Bien. Por último, quería comentarles rápidamente una enfermedad que es silenciosa y silenciada, que es la tripanosomiasis, que es la enfermedad de Chagas-Massa, que es transmitida por el Trypanosoma cruzi y que es producida por un parásito. El tripanosoma es un parásito. Este parásito adopta diferentes formas, según si está en la vinchuca y en qué parte está, o si se encuentra en el ser humano. Las vinchucas tienen capacidad de picar y succionar sangre de animales y picar al ser humano, defecar y transmitirle el parásito. La vinchuca vivía normalmente en el monte, no molestaba. Nosotros, a medida que fuimos construyendo muchos lugares y ranchos, fuimos invadiendo el monte. Por supuesto, a medida que fue aumentando la pobreza, esto fue aumentando, fuimos invadiendo los lugares donde estaba la vinchuca y la vinchuca se acostumbró a vivir en estas casas de barro y paja, metiéndose entre las grietas del barro, metiéndose entre los techos de paja y aprovechando las noches, porque en realidad siguen siendo bichos que nos tienen un poco de miedo cuando nosotros nos movemos, generamos ruido o aumentamos la intensidad lumínica abriendo las puertas o las ventanas, no les gusta, por lo tanto aprovechan la noche, se dejan caer, porque vinchuca significa dejarse caer, se dejan caer atraídas por el dióxido de carbono de nuestra respiración, se posan sobre la piel, pican para succionar sangre y defecan. En la materia fecal se encuentra el parásito. Cuando nos rascamos, probablemente sea una manera de que ingrese el parásito, penetran por la mucosa y allí generan la parasitemia. ¿Qué pasa con ese parásito? Ese parásito alcanza el tejido sanguíneo, habitualmente no da ningún síntoma y se queda viviendo en nuestro organismo generando desequilibrios inmunológicos, afectando fundamentalmente el tejido del corazón, el miocardio, y generando un aumento en el tamaño del corazón, que es lo que en el tiempo nos puede producir algunos trastornos de la salud. Pero básicamente comprendan ustedes que esta vinchuca tiene la capacidad de vuelta de adaptarse a las viviendas, de picar y transmitir el parásito a través de la materia fecal e infectar a las personas de esa manera y las personas infectar a otras personas mediante la vía transplacentaria, es decir, durante el embarazo. Esa es la manera en que se puede transmitir el parásito y que afecta a miles y miles de personas en nuestro país, sobre todo la transmisión vectorial por la vinchuca del norte y la transmisión transplacentaria con la migración de personas que se va produciendo, muchas de ellas que vienen del norte hacia el centro o el sur de nuestro país, pueden estar infectadas, no saberlo y transmitírselo a sus hijas o hijos en el embarazo. Fíjense, que les traigo algunas fotos que muestran un poco lo que ha pasado y ha aumentado exponencialmente en nuestro territorio, que es la pobreza, que hace de esto condiciones indignas de vida y que expone a la gente, por supuesto, al contacto con algunos patógenos como el Trypanosoma cruzi a través del triatoma, que se esconde en todos los lugares que ven acá y que se alimenta de la sangre de los humanos y de los animales peridomésticos que también tienen parasitemias, se alimentan de los animales, se contagian del parásito y lo transmiten al humano.
Y esto sigue un círculo vicioso que determina que cada vez haya más infectados. Acá tienen una vinchuca en todo su esplendor. Por supuesto, la afectación de diferentes tipos de triatominios. A nosotros nos interesa el Triatoma infestans, que se la puede encontrar sobre todo en el norte de nuestro país y con menor densidad en algunos otros lugares. Acá les traigo, por si a alguien le paso la clase, cómo se transmite. De vuelta, la vinchuca nos pica, defeca, el parásito está en la materia fecal, nosotros nos rascamos y por ende el parásito penetra en la circulación y ahí estamos infectados. Les cuento que he estado en el norte y hemos hablado con gente que vive en estas condiciones de vida y nos cuentan de noche cómo se escucha la caída de las vinchucas sobre el cuerpo. Es impresionante la cantidad de estos bichos que hay e impresionante la cantidad de personas que se infectan. Como siempre les digo, si uno va a buscar el parásito en la fase aguda, va a buscarlo por reacción en cadena de la polimerasa, por PCR, buscar el genoma parasitario. Si ya ha pasado un tiempo de esta infección, uno va a la parte crónica o a la fase crónica y se hace cargo de buscar los anticuerpos y es decir, las inmunoglobulinas, y de esa manera poder hacer el diagnóstico. Hace muchos años, por ejemplo, se hacía de otra manera. Acá adentro lo que ven es un frasco que tiene vinchucas por dentro. Después les dejo que ustedes busquen el nombre. Era un diagnóstico que se hacía hace muchos años, se ponía vinchucas sin, que no estaban parasitadas, obviamente, vírgenes de parásitos dentro de este tarro, y se dejaba que se alimenten de la sangre de un individuo. Luego de un tiempo, se tomaban las vinchucas y se las estudiaba para ver si habían desarrollado el parásito y por lo tanto hacíamos el diagnóstico de que este individuo estaba infectado. Miren de lo que les estoy hablando, hace muchos años y se usaba porque no había desarrollado muchas técnicas de diagnóstico. Les cuento, otra manera que hacíamos diagnóstico es sacando sangre, microhematocrito. Esto hacíamos, por ejemplo, los niños o niñas recién nacidos para hacer diagnóstico de Chagas, de madres chagásicas que habían parido recientemente. Le tomábamos sangre con este capilar, cortábamos el capilar, lo poníamos en el porta y observábamos a ver si estaban los parásitos. Les traigo un poquito de historia para que vean, ¿no? Y observábamos entonces el parásito directamente al microscopio y se veía de esa manera. ¿De acuerdo? Hoy está más desarrollado, como les dije, la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, buscarlo en la sangre si uno cree que recientemente está infectado y si no, buscar los anticuerpos en la fase crónica. Bueno, les agradezco, es un poquito lo que quería comentarles, en realidad, para que podamos charlar y ver cuáles eran sus dudas. Vuelvo a repetir, me parece que eh, lo importante es que ustedes puedan pensarlo, conocer la epidemiología, hacerse cargo que hay cambios en el ecosistema, hacerse cargo que estamos en contacto con los patógenos, conocer la epidemiología, cómo se distribuye a través de los lugares, cuáles son los lugares en donde podríamos haber tenido contacto. No es lo mismo una actividad acuática que haber entrado a un cobertizo, que estar en verano y que haya 500.000 casos de dengue, zika, chikungunya, ¿de acuerdo? Y que los síntomas se comparten, son síndromes febriles agudos inespecíficos. Uno no sabe de dónde viene todo eso y lo empieza a sospechar. Y esa sospecha nos tiene que permitir hacer diagnóstico para evitar que se complique. Así dicho, parece fácil y en realidad es fácil. No, Damián, no se escucha. Se cortó el audio. Ahí está, ahí volví. Les escucho, el que quiera comentar, hablar, abra el micrófono nomás. Abre el micrófono y habla. Perdón, yo de mientras alguien... Sí, adelante, sí, por favor.
Sí, lo había puesto Sí. en los mensajes. Perdón. La clínica, además del síndrome agudo febril inespecífico de la fiebre hemorrágica argentina, porque la dijiste así como media rápida y no la escuché. No. En realidad no lo dije rápido, pero les comento. Miren, yo traté de no meterme en la semiología en particular de cada uno. El síndrome febril agudo inespecífico es una forma de comienzo que en realidad lo que hace es igualar con la semiología a la mayoría de las enfermedades endémicas. Después, cada una tiene su característica. La fiebre hemorrágica argentina tiene su característica, porque la fiebre hemorrágica argentina, después del síndrome febril agudo inespecífico, puede empezar a presentar complicaciones, pero tiene muchas cosas características. Tiene un exantema bien característico, tiene el famoso ribete gingival, la fascia matinal de frío, ¿sí? Y puede empezar a presentar hemorragia en diversos órganos, metrorragia, ¿sí? Proctorragia, es decir, puede acompañarse de cuadros hemorragíparos que pueden finalmente comprometer la vida del paciente. Pero en cada una de las enfermedades endémicas, si quieren vamos charlando, se empieza de una manera que es muy común a todas semiológicamente y después cada una adopta su característica. Yo le hablaba de chikungunya, por ejemplo. Bueno, la chikungunya empieza igual, pero la característica es que tiene un exantema pruriginoso bien característico y que tiene afectación articular bien característica que puede durar una semana, un mes o 2 años. ¿De acuerdo? Yo no me quise meter tanto en la diferencia semiológica porque me parece más importante que reconozcan lo anterior, que es la epidemiología, el patógeno microbiológico y su clasificación, por supuesto, el contacto, cómo penetra o no en el individuo, y qué es el síndrome febril agudo inespecífico y cómo se hace el diagnóstico en general, que es también lo que les dije. Listo, buenísimo, gracias, profe. No, por favor. Profe, yo tenía una consulta, porque en el libro de enfermedades endémicas que hizo la cátedra de micro, dice que el Chagas da miocardiopatía chagásica. Exacto. Pero un profe en clase de consulta me dijo que ese término estaba mal y que el adecuado sería cardiopatía chagásica crónica. ¿Cuál sería el adecuado? Bien. Mira, es un tecnicismo, Ariana habló, ¿no? Me parece que sí. Sí. Ariana, es un tecnicismo. Mira, yo diría que si uno quiere ser bien estricto, diría cardiopatía chagásica, porque puede afectar al miocardio, pero puede no llegar a afectarlo, afectar el sistema de conducción y no generar afectación directa, o no ser, a ver, no llegar a producirse la afectación miocárdica observable o pesquisable poniendo en el estetoscopio, porque si produce una miocardiopatía, generalmente es una miocardiopatía dilatada. A veces no llega a producir eso, a veces vos ponés el estetoscopio y no pesquisás absolutamente nada. Haces todos los exámenes cardiológicos y no pesquisás absolutamente nada. Capaz que el daño está producido, quizás es un tecnicismo. Hay una miocardiopatía chagásica característica, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, muchas veces no se traduce en el diagnóstico. Por lo tanto, está bien decir una cardiopatía chagásica. Puede afectar al miocardio como puede no afectarlo. ¿Entiendes? Y ahí te quedas tranquilo. Buenísimo, muchas gracias. No sé si estoy claro. ¿Alguna duda, algo quieren preguntar, lo que quieran? ¿Cómo era el Otra vez. vector de la encefalitis equina? Creo que hay alguien hablando, pero yo no lo escucho. Yo pregunté por el vector de la encefalitis equina. ¿Ustedes me escuchan mal ahí? Ahora vamos a tratar de mejorarlo. ¿Ahí me escuchan más? ¿Me siguen escuchando bajo? Ahí parece que mejoró.
¿Mejoró? Sí, porque funciona mal acá. Yo lo estoy teniendo por eso. ¿Ahí me escuchan un poquito? ¿Me escuchan bien, por lo menos? Ahora sí, profe. Y ahí Perfecto, sí, ahora sí. gracias. Les escucho, si alguien tiene dudas o quiere decir algo. Una compañera había preguntado sobre la encefalitis equina. Ah, buenísimo. Encefalitis equina, no los escuché yo, porque sé que yo tampoco los escuchaba. Encefalitis equina, recién estamos empezando a ver. Yo vi tres pacientes con encefalitis equina hasta ahora. La encefalitis equina del oeste, ustedes saben, lo transmite un mosquito que es una Aedes, no es el Aegypti, y otros mosquitos también la pueden transmitir. En general, pican a las aves y pican al humano. Les cuento cómo es. Aves, humano. Aves, caballo. ¿Se entiende? Y afecta al encéfalo. Empieza con un síndrome febril agudo específico y termina afectando al encéfalo y produciendo encefalitis. Eh, la verdad que hasta ahora vi 3 casos. Hasta ahora vi 3 casos. Pero bueno, es probable que crezca, porque el mosquito está y las aves infectadas están. Profe, una pregunta. Sí, sí. De todo lo de tuberculosis, o sea, Sí. ¿qué le parece lo más importante? Porque vio que es un montón, o sea, tiene mucha información y para ordenarlo para rendir. Me parece bárbaro la pregunta. ¿Qué me parece más importante? A ver, hay 2 o 3 cuestiones importantes. Primero, reconocer que la tuberculosis es una enfermedad endémica que está presente en nuestro territorio, que está presente en nuestra provincia también y que está presente en nuestro municipio, que cada vez hay más casos, que cada vez hay más casos que resisten a los antibióticos, que se transmite de persona a persona por vía aérea y que afecta fundamentalmente al tejido pulmonar y que la forma de afectación anatomopatológica más frecuente es la formación de cavernas, que es la traducción de un fenómeno anatomopatológico característico de la micobacteria, que es que forma granulomas con centro gaseoso. Con eso, de ahí en adelante, lo vas armando como quieras, porque eso es lo más importante. El diagnóstico, ¿cómo se hace? A través del esputo. Se hace expectorar a la persona en un tarrito, se lo mira, se lo tiñe, es un bacilo ácido alcohol resistente, se utiliza técnica de Ciel-Nielsen, la tinción y se con el microscopio, y con eso es suficiente para la realización del diagnóstico y la toma de decisión terapéutica y el tratamiento. Eso me parece que es lo más importante, por lejos. Después, si tenés otra pregunta y vos querés hacerme otra pregunta con respecto a tuberculosis, la charlamos tranquilamente. Pero eso es lo básico. Claro, sí, sí, yo creo que sí. Y después tenías lo de pruebas más específicas, pero creo que, o sea, la idea es que como que lo plantees como si lo ves como algo agudo, entiendo yo, más que crónico. Y en general es una infección, a ver, una infección pulmonar crónica, porque una necrosis es la resultante de la infección de una bacteria que va generando una destrucción insidiosa y crónica del parénquima pulmonar que se puede presentar en agudo con la clínica, con la semiología, pero que en realidad el diagnóstico, como te digo, es el esputo, la observación indirecta de la micobacteria, y como vos bien dijiste, también con otros mecanismos de diagnóstico. Uno dice, bueno, el esputo me da negativo, ¿hay algo que tenga más sensibilidad? Sí, el cultivo. Habrá que esperar un tiempo determinado. ¿Hay Claro. algún otro nuevo diagnóstico? Sí, usamos mucho el GeneXpert ahora. Nada, usamos el GeneXpert que tiene alta sensibilidad y que aparte nos permite ver si son sensibles o resistentes a la rifampicina. Existen otras metodologías diagnósticas, pero básicamente ese. Dale, profe, gracias. No, de nada. Acá Natalia me pone, ¿cómo ave caballo? Sí, ave caballo. Pica el ave y pica el caballo. Claro. No, no, por respiratorio no. No, Natalia. Es ave caballo, ave humano. Ave caballo, ave humano. Encefalitis equina del oeste. Estamos hablando, ¿no? Acá no tenemos encefalitis equina del este ni encefalitis de Venezuela. Yo tengo una pregunta, nada Sí, que amiga. ver a todo esto que venimos hablando. Sí. Cuando hablamos de que codifica para un bacteriófago, ponele lisogénico, como que no llego a entender qué tipo, o sea, qué virus sería el bacteriófago,
Como que no entiendo bien cómo es esa parte de la replicación, digamos. Ahí me escuchan bien ahí, ¿no? Por la duda pregunto. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, Ah, perfecto. perfecto. Bárbaro, no, que porque lo solté, lo tenía con la mano y lo solté a la conexión, por eso que creo que quedó ahí. Bueno, era creo que Emilia la que me preguntaba. Emilia, ahí capaz que tenés una confusión, digamos, con lo que es un bacteriófago o lo que no es un bacteriófago. Si vos querés, porque escapa lo que estamos hablando ahora, ¿no? Si vos querés, yo te puedo enviar un textito cortito que tengo, si me das un ratito, para que vos lo tengas y comprendas bien lo del bacteriófago y comprendas eh, a qué universo corresponde. ¿Te parece? ¿Querés que hagamos eso? Para que no te Dale, genere confusión, te mando, si vos querés, me mandás un mensaje y yo les dejé mi celular para que cualquiera que quiera hacer una consulta rápida antes de rendir todo, me mande un WhatsApp. Si me esperan un ratito, yo les contesto siempre, no se hagan problema. O les dejo mi mail también. Y te lo mando ahí. O me mandas o al WhatsApp o al mail, cualquiera de ustedes que quiera, me puede mandar a cualquier lugar y yo les mando. Porque un textito bien chiquitito que capaz que te ayude y te saca no te confundís. Es re sencillo igual. dale, genial. Muchas gracias. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más sobre estos temas que estamos viendo? Como para no corrernos tanto. Tuberculosis está más o menos, es una enfermedad endémica, de hecho, porque es endémica. Sí, yo tengo una duda sobre dengue. Sí, Una persona que tiene un síndrome febril específico sin evidencia de otro foco infeccioso, que al análisis de sangre presenta leucopenia, trombocitopenia y hemoconcentración, ¿sería suficiente ya para el diagnóstico de dengue? mira, saquémoslo de hemoconcentración porque eso te va a confundir. Porque puede estar o no. Por lo habitual, el dengue cursa por su mecanismo, por su fisiopatogenia, cursa con disminución de las plaquetas y disminución de los glóbulos blancos. La chikungunya también lo hace, la fiebre hemorrágica argentina también lo hace, el Zika también lo hace, es decir, puede compartir algunos otros patógenos. Por lo tanto, siempre tenés que tener cuidado. Cuando vos le sacás sangre a una persona buscando dengue, vos buscás dengue, buscás el genoma, usás la PCR, vos le sacás sangre y eso va a la dirección de epidemiología de la provincia o de la municipalidad y le piden absolutamente todo. Y te mandan el resultado, si es positivo para dengue, si es positivo para chikungunya, si es positivo para Zika, ¿se entiende? Porque muchos patógenos que dan síndrome febril agudo inespecífico bajan los leucocitos y bajan las plaquetas por cuestiones porque tienen efectos inmunológicos y algunos afectan directamente a la médula y a la producción de células. ¿De acuerdo? Ok, gracias. No, por favor. Xiomara pregunta cómo se diagnostica la TB, o la TBC si no hay esputo. Si no hay esputo. Bueno, nada, depende. Si la tuberculosis es diseminada, se puede diagnosticar, se puede hacer un diagnóstico presuntivo. Se puede obtener para obtener el bacilo tenés que tener esputo o tenés que tener una porción del lugar donde vos crees que está afectando. A ver, si vos crees que el paciente tiene una granulia, una tuberculosis diseminada, podés sacar sangre y hacer un hemocultivo para COCH. Y quizás crezca, tiene poca sensibilidad, pero quizás crezca. Si vos pensás que tiene una tuberculosis meningia, podés obtener líquido cefalorraquídeo. Depende, por eso, tiene múltiples afectaciones la tuberculosis. Muchas veces hacemos el diagnóstico presuntivo, pacientes que para nosotros tienen una tuberculosis y creemos que la tiene por las imágenes, por la evolución, por la característica del paciente. Muchas veces no recuperamos el bacilo. Profe, una pregunta de dengue. Sí, sí, obvio. Yo tengo como que la inmunidad se desarrolla de acuerdo a cada serotipo, digamos, en uno y desarrolla una inmunidad. Y la complicación, digamos, se da cuando, por ejemplo, te pica el DEN 1 y después el DEN 2. Eso había escuchado, como que Bien. cuando te pican dos serotipos distintos en el mismo momento. ¿Cómo es eso? No, en realidad te pica el mosquito y el mosquito es el que carga con diferentes serotipos. Lo aclaro porque a veces lo dicen en el examen. Ah,
Ojo, el mosquito Claro, yo Aedes entendí aegypti, que dos mosquitos distintos. no, el mosquito Aedes aegypti puede tener, puede portar el DEN1, puede portar el DEN2, el DEN3 o el DEN4. La teoría del dengue grave tiene dos partes, tres en realidad. Primero, el ser humano, el huésped, que es más susceptible o menos susceptible. Segundo, el serotipo. El DEN2 es más virulento que los demás, el DEN1, 3 y 4, o sea que por sí mismo puede generar dengue grave. Y la tercera teoría es, si a vos, por ejemplo, el verano pasado te picó un mosquito infectado por el virus DEN1, hiciste un dengue, y este año te pica un mosquito infectado con el DEN2, al haberte picado un mosquito con otro serotipo, y vos haber sufrido el serotipo anterior en el año anterior, tenés más chance de hacer un dengue grave porque hay como una respuesta inmunológica exagerada. Hay una amplificación inmunológica que te puede llevar al síndrome de shock por dengue. Por eso, para que ustedes me entiendan, en la Argentina, desde el año 2006 empezamos a tener muchos casos de dengue. Y a medida que pasan los años, tenemos más cantidad de dengue graves y muerte porque muchas personas ya fueron picadas e infectadas previamente. Entonces, como vuelven a ser picadas por otro mosquito y se infectan con otro serotipo, tienen más chance de hacer un dengue grave. ¿Te fui claro? Sí, perfecto. Sí, Bien. perfecto. No sabía que el mismo mosquito podía tener varios serotipos. No, el Pensé mismo que mosquito no siempre digo. picaba dos distintos. No, no es el mismo mosquito, es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti puede estar infectado con cualquier serotipo. No que el mismo mosquito viene con los dos serotipos y Claro, te pica. Cada mosquito tendrá un serotipo, pero cada mosquito puede estar claro, infectado por el DEN1, el DEN2, el DEN3 o el DEN4. Acá claro, este año está el DEN1 y el DEN2, pero hemos tenido DEN3 y DEN4. O sea, capaz que a vos te claro. picó el DEN4, ponele, te estoy dando una suposición, ¿no? Y es más, te digo algo interesante, la mayoría de las infecciones por dengue cursan asintomáticas. Por lo tanto, vos no sabés que lo tuviste. No, no lo sabés. O sea que es un problema. Joaquín pone, ¿qué tan frecuente es la diseminación de la tuberculosis? Poco frecuente, sobre todo es más frecuente en pacientes con HIV. Edna pone, profe, yo tengo que la TBC se puede con PCR. ¿Es así? Por supuesto que sí, claro. Claro, podemos obtener el genoma de la bacteria, obviamente, y hacer el diagnóstico. Sí, sí. Profe, yo tengo Sí, una Pilar. duda con hantavirus. En Sí. un paciente que tiene un shock, tengo que no se puede pasar fluidoterapia por esto de que tiene la permeabilidad aumentada. Mi duda sería, en un paciente que llega chocado, ¿cómo hacer el diagnóstico diferencial de que sea un shock por hantavirus o que sea por otra cosa? Bueno, eso me parece que le corresponde más a clínica. Yo te lo explico igual, es un poco más de clínica y un poco más de terapéutica, y te diría que hasta de terapéutica de las terapias intensivas. Eh, el, el shock que produce el hantavirus tiene una característica clínica, imagenológica, distinta al shock que puede producir cualquier otro patógeno. O sea que eso por un lado, las características son distintas. Y después, en el momento, digamos, lo que te va a interesar es que la paciente o el paciente vivan y el diagnóstico probablemente lo tengas bastante después. Por lo tanto, en realidad, tu terapéutica no va a ir dirigida al hantavirus, que es tu sospecha, va a ir dirigida a lo que estaría produciendo lo que está pasando. Después le pondremos el nombre. ¿Se entiende? Un paciente chocado es un paciente que tiene alta riesgo de mortalidad y por lo tanto uno lo va a abordar para evitar que se muera independientemente del diagnóstico que crea que tiene. El diagnóstico lo vas a tener después, o sea que ni te preocupes. Seguramente saldrá en sangre el diagnóstico y a las 48 o 72 horas te dirán, che, tiene un Hanta. Vos lo podés sospechar, porque son muy características. Es característica la evolución, es característico la afectación pulmonar, tiene varias características, pero bueno, te interesa más salvar el paciente en realidad que el diagnóstico. El diagnóstico después lo verás. Claro, bueno, muchas gracias. No, por favor. Eh, Sabrina Leticia pone, profe, buenos días, una consulta. Esto que dijiste, ¿cuál es la relación o la incidencia paciente con TB y HIV? ¿Cuál es la relación? ¿Sería por el hecho de estar inmunodeprimido? Claro, en realidad, los pacientes con HIV tienen comprometida su inmunidad celular y por lo tanto, al tener comprometida su inmunidad celular, tienen más chance de sufrir enfermedades
que no tengan freno inmunológico. Y en este caso, de sufrir tuberculosis y que esta tuberculosis se disemine. Piénsenlo desde lo anatomopatológico. Para que ustedes tengan una necrosis gaseosa, tienen que tener un sistema inmune que funcione. La necrosis, ¿qué hace? Destruye el parénquima pulmonar y evita que se disemine la bacteria, y lo que permite es que ustedes expectoren la bacteria como mecanismo de defensa. ¿Y para qué hace eso? Para que no se disemine por sangre. Muchos pacientes con HIV en etapa SIDA no tienen la fuerza inmunológica de generar necrosis gaseosa. No tienen esta capacidad de reacción inmunológica. Por lo tanto, no se forman focos de necrosis gaseosa importantes y por lo tanto la bacteria se disemina. Por eso pasa lo que pasa. Y es mucho más frecuente en los pacientes de HIV que haya tuberculosis diseminada. Gracias, profe. No, por favor. Preguntas, las que quieran, ¿eh? No son temas difíciles si uno se posa en las características principales. Quédense re tranqui. Apréndanse el área epidemiológica, apréndanse lo que es noción de foco, obviamente, cuáles son los reservorios, cómo ingresa el organismo y cuáles son los patógenos y su clasificación microbiológica. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Natalia, profe, con respecto a la hepatitis, ¿qué podemos dejar, qué no podemos dejar de saber y cómo ordenamos el contenido? Bueno, Natalia, hablamos de hepatitis A, B y C. Hagámoslo más frecuente, si te parece. ¿Qué es lo que no pueden dejar de saber? Primero que todo, forma de transmisión y la manera de prevención. Forma de transmisión, cómo se transmite el virus A, el virus B y el virus C. Y cómo se previene, mediante la vacunación. Estamos hablando, ¿no? En qué momento se vacuna, del calendario y a qué persona se vacuna. Eso es fundamental. Segundo, tener en cuenta que las hepatopatías producidas por este tipo de virus hepatotropos, A, B o C, producen necrosis hepatocelular. Conocer el fenómeno de necrosis hepatocelular desde lo anatomopatológico y lo que implica un proceso inflamatorio en el parénquima hepático. Ustedes saben que si el parénquima hepático se destruye por un proceso inflamatorio, no solamente hay, por ejemplo, ¿no?, disminución de la conjugación de bilirrubina, sino que también hay, por el proceso inflamatorio, obstrucción de los canalículos biliares, con aumento también de la bilirrubina directa que se pudo conjugar. Les voy dando ejemplos. ¿Ah? ¿Y cómo se traduce eso en la semiología? Coluri, hipocolia, acolia, ¿de acuerdo? Y dentro de los virus hepatotropos, tanto el A, el B o el C, conocer cuál es su clasificación y qué tipo de virus es, si son virus ARN, son virus ADN, cuál es el hepanavirus, cuál es el flavivirus de los que les estoy contando y cuál es el picornaviridae. ¿Tá? Eso es lo fundamental. Eso es lo que no pueden dejar de saber. Lo demás lo pueden ir armando, pero vuelvo a decir, ¿cuál es su origen microbiológico? ¿Cuál es la forma de transmisión? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué fenómeno anatomopatológico de necrosis produce en el hígado? ¿Y cuál es su impacto sobre la semiología? Eso. De nada, Natalia. Buenísimo. Profe, Sí, Zoe. ya que estoy hablando de la inflamación, o sea, como que siento que es muy amplia inflamación y no sé cómo prepararlo para rendir, como que me parece más desde el lado de anatopato. Sí, inflamación es amplio, entiendo. Por supuesto que habría que hacer una clase con la gente de anatomía patológica y preguntarles específicamente las cosas que ustedes tengan dudas, pero a mí me parece que el proceso inflamatorio, a ver, tiene un comienzo que es la noxa, ¿sí? Y tiene un final que es la traducción, la patente anatomopatológica, y la patente semiológica
que le imprime ese fenómeno. No sé si me entienden, ¿no? Hay algo que la produce, hay una traducción anatomopatológica en el tejido, ustedes ya vieron cómo migran las células, cuál es el rodamiento, cómo se abren las conexiones vasculares, cómo llegan los elementos formes de la sangre, y eso, en definitiva, se traduce en un aspecto semiológico. Yo les daba el ejemplo de la Mycobacterium TBC que produce un tipo de granuloma, de proceso inflamatorio y de granuloma, pero podemos charlar de un montón de ejemplos como para que ustedes lo puedan entender. A mí me parece que la mejor manera para que no se te haga tan tedioso es tomar un ejemplo banal, un ejemplo clásico de un proceso inflamatorio cualquiera, producido por una anoxia cualquiera, y ver desde que hay migración de células hasta que se hace la patente característica del proceso inflamatorio en el lugar, verlo cómo se observa a la microscopía y ver en la macroscopía qué tipo de traducción tiene, que son ni más ni menos que los síntomas y signos semiológicos: dolor, calor, rubor y tumor. Me parece que ese es el camino. No es tan complejo. No es tan complejo. Ahí habrá que sacar algunas características fundamentales y armarlo. Claro, profe, gracias. De nada. ¿Preguntas? ¿Alguna más que deseen? Bueno, igual yo les dejé ahí mi número, mi mail. Creo que era Emilia que le debo la información. Mandame un mail si querés o un mensajito y te lo mando. Y lo demás, bueno, lo que quieran y necesiten me avisen. Yo estoy igual todos los días en la facultad, así que me pueden encontrar. ¿De acuerdo? Espero haberles sido medianamente útil y espero que les vaya re bien en el examen. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Vale, profe, gracias. Hasta luego. profe. A ustedes. Gracias, profe. Chau, hasta luego.